el esquema, digamos, de Laplace, vimos cómo se resolvía a través de una ecuación íntegro diferencial, que era la x de t igual a la condición inicial más la integral de una función extraña que era phi de t por b y por r de t o de tau. Entonces, a partir de eso, yo quiero seguir la línea, pero ahora vamos a ver cómo se resuelve el problema cuando estamos trabajando con el esquema de funciones de transferencia en el dominio de Laplace, que es lo que nos hace falta. Entonces vamos a iniciar esa parte y, y nos van a, bueno, no nos van a surgir dudas, sino lo que va a pasar es que vamos a complementar, digamos, lo que ya hemos aprendido. Entonces vamos a iniciar con las matrices con funciones de transferencia. La vez pasada eran ecuaciones diferenciales, a través de eso pasábamos a matrices, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo tengo, por ejemplo, un problema en donde solamente tengo la función de transferencia? Por ejemplo, esta PDS es igual a Y de S entre R de S, en donde Y de S es la salida y R de S es la entrada. Y me dan este cociente de polinomios, en donde tengo 2S más 4S más 6, y abajo 2S cúbica más 6S cuadrada, 8S más 10. Entonces, bueno, pues a partir de funciones de transferencia como esta, también es posible encontrar su representación matricial y se puede resolver de la misma forma que vimos la reunión pasada. Y ese es el objetivo de esta clase, y de esa manera redondeamos todos los temas. Bien, entonces, ¿qué hacer? Lo primero que vamos a hacer es, el polinomio de aquí abajo es S cúbica, el polinomio de acá arriba es S cuadrada, y lo primero que vamos a hacer es dividir todos los términos en términos de S cúbica. ¿Por qué razón? Porque yo quiero tener acá abajo la ecuación de polos o la ecuación de lazo cerrado. ¿Se acuerdan que esa ecuación de característica o de lazo cerrado era 1 más menos G de S, H de S? Entonces, precisamente esta expresión que les acabo de decir es todo este polinomio. Pero la única manera en que nosotros podemos generar esa ecuación característica es dividiendo entre el máximo exponente que tengamos la función de S. El problema es a medida, de tal suerte que podamos factorizar un 2 y nos quede S cuadrada más 2S más 3. Factorizamos otro 2 por acá y nos queda S cúbica, 3S cuadrada, 4S más 5. El 2 y el 2 se va, y entonces nosotros tendríamos algo parecido a esto. 1 sobre S, 2 sobre S cuadrada, 3 sobre S cúbica. Y aquí aparece ya el 1. 1 más 3S, 4S cuadrada y 5S cúbica. Y hasta aquí encuentro yo que esta es la ecuación característica o la ecuación de lazo abierto. Bien, hasta aquí no debe de haber ningún problema, ninguna duda. Solamente estoy haciendo pura álgebra y estoy recuperando, digamos, las definiciones básicas de lo que sería precisamente la función de transferencia. Ahora, quiero que recordáramos esto que está aquí. 1 sobre S corresponde precisamente a una integral. 1 sobre S cuadrada corresponde a la doble integral. 1 sobre S cúbica corresponde a la triple integral. ¿Qué es lo que estamos observando entonces? Que la ecuación de los ceros está compuesta por integrales y sus respectivos coeficientes. Este es el coeficiente 1, el coeficiente 2 y el coeficiente 3. En la parte de los polos estamos de la misma forma. Nada más que ahora sí recuperamos la formulación de lazo abierto. 1 por G de S, H de S y lo que sea que se multiplique por este lado.
tenemos también una integral, doble integral y triple integral. Entonces lo que hemos hecho es expresar la función de transferencia en términos de integrales. Y eso nos da pie precisamente para poder formular los nodos o la teoría de nodos para hacer un reograma. Un reograma es como el flujo del proceso, el flujo de energía en un proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tener un circulito, una flecha, un circulito, una flecha y un circulito, y a esto le voy a llamar unidades del reograma o las unidades de nodal, una unidad nodal, en donde si ustedes se percatan, aquí dice entrada, que es la pelotita esta, la salida, que es la pelotita, y la pelotita central le voy a llamar la función de descripción. Si yo lo veo de esta manera, inmediatamente lo asocio con lo que sería la caja negra. Entrada, salida y función de transferencia. Nada más que como vamos a utilizar la teoría de nodos o el reograma, pues le voy a llamar la función descriptiva. Hasta aquí, ¿hay algún problema con las definiciones que he estado generando? No, profe. Todo clarito. Perfecto. Entonces, estas son las unidades nodales o las unidades del reograma. Y aquí en la función descriptiva yo le puedo poner una derivada, le puedo poner una K para que expanda, digamos, la salida, la entrada con respecto a la salida. Le puedo poner una integral, dos integrales, etcétera, etcétera, una derivada parcial, lo que sea necesario. Pero en este caso, pues fíjense que si mi función de transferencia está relacionada con puras integrales, pues seguramente yo en este momento esa función descriptiva la tengo que colocar precisamente como una integración. Entonces, si eso queda claro, acá abajo hay tres integrales y acá arriba hay tres integrales. Por lo tanto, voy a formar un tronco común o una línea común en donde yo tenga precisamente todos mis puntos nodales y mis integraciones. Es decir, voy a generar una forma de este estilo en donde precisamente ok, tengo ganancia 1, aquí está la entrada de RDS, tengo ganancia 1, la función operativa va a ser una integral y por lo tanto el estado X3 va a ser precisamente esta parte de la integración. Aquí sigue el otro, ganancia 1, una segunda integración, de tal suerte que cuando pase la señal por estos dos elementos nodales, cuando yo llegue al estado X2, seguramente ya voy a tener efectuado en ese proceso dos integraciones de lo que sea que esté pasando por ese reograma o por esa línea nodal. Y luego tengo otra vez un 1 y 1 sobre S, que sería la tercera integración, de tal suerte que en el estado X1, bueno, este estado es X1, entonces voy a tener precisamente tres integraciones elaboradas. Y fíjense entonces que aquí tengo el estado X1, el estado X2 y el estado X3. Entonces, primera integral, segunda integral y tercera integral. Entonces, todo este trayecto, toda esta línea, que es el eje de integrales que tengo, me permite ahora sí resolver a través de ramas o ramificaciones o representar más bien la función de transferencia. ¿Qué tiene la función de transferencia? Ah, bueno, pues es y de S. Entonces tiene 1 sobre S, 2 sobre S cuadrada y 3 sobre S cúbica. Ok, pues entonces voy a poner y de S como un nodo externo. De aquí voy a ver, R de S, tengo la primera integral, saco mi primera rama con ganancia 1. Aquí tengo 1 sobre S y 1 sobre S, es 1 sobre S cuadrada, pero ahora tiene ganancia 2. Y aquí 1 sobre S, 1 sobre S, 1 sobre S cúbica, pero con ganancia 3. Lo que acabo de hacer es representar
1 sobre S, 2 sobre S cuadrada y 3 sobre S cúbica, que es la parte de los ceros. De la misma manera vamos a trabajar con la parte de los polos, excepto que, como ahora estoy trabajando con un sistema retroalimentado, pues le tengo que cambiar el signo a todos los elementos después del 1. Pensando en esa situación, pues entonces tendría yo, por ejemplo, que tengo el estado 1 con un menos 5, y entonces tendría menos 5 sobre X, sobre S. Y luego en el estado 2 tendría X2 con una ganancia de 4, con signo cambiado es menos 4. Y luego el estado 3 con signo cambiado menos 3. ¿Qué es esto? Ah, bueno, pues es precisamente lo que está aquí abajo, si ustedes se percatan. Tengo el 1, tengo 3 sobre S, que en este caso sería menos 3S, 4 sobre S cuadrada o menos 4 sobre S cuadrada y menos 5 sobre S cúbica. Es precisamente lo que tengo. Menos 5 S cúbica, menos 4 S cuadrada y menos 3 S. Y de esa manera, nosotros ya construimos lo que voy a llamar un reograma, o los nodos de flujo de energía de la función de transferencia. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ah, pues todo está de lujo, todo está trivial. Entonces, esto que estamos viendo aquí en términos de los nodos nos va a permitir formar la estructura matricial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues miren, lo vamos a hacer de una manera muy, muy simple, muy didáctica. Me voy a parar yo aquí, en el estado X1, y voy a mirar hacia RDS. Entonces me paro en X1 y lo que voy a ver es precisamente 1 sobre S, y luego voy a ver a lo lejos el estado X2, de tal suerte que yo puedo escribir X1 en términos de X2 de la siguiente manera. X1 va a ser igual a 1 sobre S por X2. Así de simple. Y luego me paro en X2 y miro hacia RDS. Entonces voy a tener X2, miro 1 sobre S, ganancia 1 y el estado X3. Por lo tanto, el estado X2 se genera o se construye a partir de una integración 1 sobre S multiplicada por el estado X3. Y así sucesivamente. Nada más que ahora, si yo sigo mirando RDS, fíjense que ahora X de 3 lo voy a tener que poner en términos de todo lo que está entrando a este nodo en común, a este punto de acumulación. Entonces, en este caso, lo que yo veo es que X3 deberá ser igual a ¿qué cosa? A esta integración que yo veo, 1 sobre S, multiplicado por ¿quién? Por menos 3X3, por menos 4X2, por menos 5X1, más RDS, que es el que está entrando también a este nodo. Bueno, para no hacer los bolas, vamos a ver todo lo que les acabo de decir en términos de ecuaciones. No se les olvide, X1 es igual a 1 sobre SX2 y X2 es igual a 1 sobre SX3. Y aquí están, mire. X1 es igual a 1 sobre SX2, X2 es igual a 1 sobre SX3 y X3 es igual a 1 sobre S menos 5X1 menos 3X3 más RDS. Y aquí tengo todos mis valores de los estados, el estado 1, el estado 2 y el estado 3. Y por otro lado, de la misma forma, construyo la Y de S, que va a ser la solución. La Y de S a partir de aquí. La Y de S va a ser 3X1, 2X2 y 1X3. Por lo tanto, lo que yo tengo es Y de S es igual a 3X1 más 2X2 más 1X3. Y ya tengo mis ecuaciones de estado, pero en el dominio de Laplace.
Ahora pues vamos a hacer un truco matemático precisamente para empezar a formular o a generar la matriz. Permítanme hacer este truco de que esta S que está aquí la pase de este lado, igual precisamente esta S para acá y también esta S para acá. Entonces, pues, ¿qué observan ahí? Ah, bueno, pues entonces ahora lo que vamos a tener en el lado izquierdo de su pantalla, pues va a ser Sx1, Sx1 igual a x2, Sx2 igual a x3, Sx3 igual a todo esto. Y entonces empiezan a recordar ustedes de las transformadas de Laplace, que siempre que encontremos una S antecediendo a la función f de S, lo que me está diciendo que esta relación o esta función proviene de una derivada en el tiempo. Luego entonces, fx1, si yo le saco la transformada inversa de Laplace, ¿qué quiere decir? Que ahora yo le voy a sacar la transformada inversa de Laplace, bueno, ese es un signo menos, a todo esto. Entonces, si le saco la transformada inversa a todo esto, me va a quedar la transformada de Sx1 de S y la transformada de x2 de S. La transformada de Sx1 de S va a ser x punto de t, x1 punto de t. Y la transformada de x2 va a ser x2 de t. X2 de S, la transformada inversa va a ser x2 punto y x de 3 va a ser x de t. Y así sucesivamente en cada una. De tal suerte que si también le saco la transformada inversa de Laplace a esta, voy a tener y de t, que la solución en el tiempo, 3 x1 de t más 2 x2 de t más x de 3 de t. Y eso es precisamente lo que es el dominio del tiempo. X' de la coordenada 1, X' de la coordenada 2 y X' de la coordenada 3, que son los valores de los estados, pero son las derivadas de los estados. Este es el estado 2, el estado 3 y toda la combinación de ellos, junto con la entrada, pero ahora ya en el tiempo. Y esta es la relación que hay en el tiempo para y de t. Y si ustedes se recuerdan de las clases pasadas, pues ya nada más falta que yo haga un vector con estos valores, que genere una matriz A para estos estados, y entonces habré llegado a la conclusión de la representación matricial de una función o una función de transferencia en el dominio de Laplace a la parte matricial. A diferencia de lo que vimos las reuniones anteriores, que era tener una ecuación diferencial y lo pasábamos a una matriz. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien, profe? Todo bien, perfecto. Me encanta que no haya dudas porque entonces vamos a terminar muy, muy rápido. Entonces, ya tengo esto. La transformación, fíjense que aquí la coordenada de x1 solamente tiene el estado 2 y la coordenada x2 solamente tiene el estado x3. Y casi todos los valores están en el estado 3, para este caso en particular. Entonces, PAC, generamos el vector de las derivadas, que son los estados de las derivadas, o las derivadas de los estados, x1, x2 y x3. Como les había dicho, en el estado x1 punto solamente está x2. Entonces aquí es 0x1, 1x2 y 0x3. En el estado 2 solamente está x3. Entonces está 0x1, 0x2 y 1x3. Y en la derivada del estado 3, ahí están todos reunidos. Y entonces está menos 5x1, menos 4x2 y menos 3x3. Pero también tenemos la entrada. Y entonces aquí tengo el vector B, que es 0, 0, 1, y R de t, que es la entrada.
Para el caso de la salida, entonces tengo y de t es igual a 3, 2, 1 para x1, x2 y x3. Y entonces he llegado precisamente a encontrar la representación matricial ¿de quiénes? De mi función de transferencia en el dominio de Laplace, pero ahora ya lo pasé precisamente al dominio de las matrices. Lo que llegamos a un punto en común, que ahora se resuelve tal cual como lo hemos establecido en las reuniones anteriores, a través de la matriz SI menos A a la menos 1, que es igual a phi de t, eso lo metemos a la integral, lo multiplicamos por la matriz B, que es esta, derivada de tau, y eso nos va a dar cada uno de los valores del estado. Y luego, cuando ya obtengamos esos valores de los estados, pues entonces los sustituimos aquí en la ecuación, en la segunda ecuación de estados, en donde esta matriz es la C y este es el vector de estados. Los sustituimos, hemos encontrado precisamente la solución en el tiempo de esa función de transferencia con la que iniciamos. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Bueno, pues entonces ya nada más nos restaría precisamente establecer que precisamente en esa parte, digamos, de cómo se resuelven a través de las matrices, que era precisamente recordarles un poquito ahorita lo que tiene que ver con cómo se resuelven las matrices para que quede completamente claro. Se han de acordar que nosotros teníamos estas ecuaciones de la transformación. Esta es la que acabamos de generar, el vector de los x punto de t más la matriz A más B por las entradas. En condiciones iniciales igual a 0, esto vale 0, y simplemente tengo que la solución es igual a la matriz C por x de t, que son los estados. Se resuelven a través de calcular precisamente SI menos A a la menos 1, que es una matriz inversa, lo multiplicamos por B y por C, y entonces tendremos la función de transferencia. Después partimos de esto para que podamos encontrar que la matriz inversa es la adjunta de SI menos A y el determinante de SI menos A, y de esta manera nosotros podríamos llegar precisamente otra vez a la función de transferencia en S. Y entonces aquí tenemos todo. Aquí tenemos precisamente todo lo que corresponde a la parte, digamos, todo lo que corresponde a tener la parte importante, digamos, de todos los elementos para poder ya resolver los problemas sin ningún grado de oscuridad. Aquí solamente les voy a presentar, recordarles un poquito esta parte, que no se les olvide que las soluciones se encuentran a partir de esta expresión, la integral de esta exponencial, que encontramos que esa exponencial no es más que phi de s, si menos a la menos 1, y le sacamos la transformada inversa y nos queda precisamente la función phi de t, que es la función de transición. O es una matriz de transición, la multiplicamos por b, por las entradas, y entonces obtenemos los valores de los estados. La sustituimos precisamente en la parte de las y de t,
Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues ya las soluciones en el tiempo. Ok, eso fue más o menos el esquema que les quería yo mostrar ahorita. Y ahora, sí, simplemente les pregunto, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok. ¿Ninguna duda? Ok, entonces la situación es la siguiente. El examen ya se concretó. ¿Por qué razón? Ustedes tienen en su plataforma un artículo en donde les explican más bien cómo se realizó un proyecto en el laboratorio, y eso es precisamente con lo que nosotros concluiríamos, digamos, el laboratorio si lo tuviéramos ahorita presencial, que sería que a partir de las primeras prácticas estuviéramos construyendo cada uno de los elementos que hemos visto y al final generar un controlador PID como el que se muestra en el artículo. Entonces, ese artículo va a estar contenido en el examen. ¿De qué manera? Pues de que yo genere preguntas acerca de ese artículo y cómo se relacionan los compensadores PID para regular o para tratar de adaptar una señal de entrada. Lo que ustedes observan ahí en ese experimento es que también hay vinculación o relación con amplificadores operacionales, es decir, circuitos físicos que representan a cada una de esas partes del compensador proporcional. Por ejemplo, en el caso de un compensador proporcional, pues puede ser un operacional con sus resistencias y uno cambia las resistencias y entonces ya estamos generando, por ejemplo, un compensador proporcional. Si nosotros tenemos un circuito RC, entonces tendríamos un sistema derivativo, y si tenemos un LC, entonces tendríamos un integrativo y así sucesivamente. Entonces, el examen se compone de esa primera parte de los PIDs. La segunda parte vendría todo lo que hemos visto de cómo transformar ecuaciones diferenciales a matrices e inclusive resolver la matriz. Y la otra sería, dada una expresión en Laplace, una función de transferencia en Laplace, encontrar la representación matricial y poder sacar su solución en el espacio del tiempo o en el dominio del tiempo, a través de qué cosa, de la herramienta que les acabo de mostrar, que es x de t, la condición inicial más la integral de o de t menos tau por b por r de tau. Y eso sería en conjunto lo que contendría, digamos, el examen. Hay dos temas vinculados a esto, que es la observabilidad y la controlabilidad. Sinceramente, esos dos temas solamente tienen la relación con las matrices, es decir, solamente es un proceso de matrices y eso es todo. Entonces, como no es un curso de álgebra lineal, me gustaría que le dejáramos en esta parte y que sí nos enfocáramos precisamente a esos tipos de transformación que les acabo de decir. Las transformadas inversas, naturalmente ustedes las pueden sacar a mano a través de tablas, o en su defecto pudieran utilizar algún software como Matemática, como MATLAB, o algún otro software que pudiera sacar transformadas inversas. Y así podríamos nosotros ya empezar a cerrar este curso y redondear para el tercer parcial y que no tenga ninguna duda acerca de ello. ¿Qué les parece? Pues sí, profesor, está bien. Está sencillo, ¿no? ¿O cómo lo ven? Está bien, les voy a mandar algún ejercicio para que lo vean. Sí, profe, sería de ¿Cómo? gran ayuda. Si nos Entonces podría voy a enviar tratar de hacerles un ejercicio precisamente para que vean cómo se resuelve y no se sientan tan desamparados en el examen.
pero no pueden ser desamparados porque tienen todo a la mano. Los textos que están en la red, los libros que pudieran tener ahí a la mano, y el software de resolución como es el MATLAB. Yo creo que les va a ir muy bien en este parcial. Realmente está muy sencillo, nada más es un poquito de control con álgebra lineal, y con eso ya me imagino que todos sabrán de aprobar el curso. Y ya para el siguiente curso, que es control digital, pues ya en forma presencial, pues entonces todo va a cambiar, porque entonces ya van a poder ver físicamente cómo es que estas cosas que hemos visto tan abstracto en este momento se pueden representar a través de circuitos operacionales, y en el caso del control digital lo podrán observar a través de compuertas, lo van a ver a través de controladores, microcontroladores y cosas de ese estilo, en donde cada vez se hace, o en su defecto, una programación directa para generar autómatas que pudieran hacer el control a través de la computadora, de un robot, de un brazo robótico, de alguna línea de producción, etcétera, etcétera. Desafortunadamente hasta aquí se queda la teoría del código en la parte teórica, pero todas estas son las bases. Si ustedes las dominan, ya todo lo demás es pan comido, según yo. ¿No tienen más dudas? No, profe. Ya surgirán con el ejercicio. Ok. Entonces déjenme generar un ejercicio, hacerles un ejercicio, lo subo a la plataforma, y pues ya sería, digamos, este tema que les estoy diciendo ya el final, y ponernos a estudiar precisamente para el examen ya en concreto en la fecha que ya hemos determinado. Si no existen más dudas, pues entonces que tengan una excelente tarde, sigan estudiando, y entre hoy y mañana yo trataré de subir el problema, analícenlo, y les va a dejar unos para que resuelvan y ver cómo reaccionan ante esta experiencia. Sí, profe, gracias. Ok, profesor, Ok, gracias. bueno, pues entonces pásenla muy bien, cuídense. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, igualmente.